Hola, soy Nieves Soriano Nieto, presidenta de la Sociedad de Filosofía en Abierto, y hoy estoy aquí para, en este viernes de vídeos, ofrecerles una reflexión en torno al concepto de alteridad a través de la historia de la filosofía. Mi, mi conferencia o mi charla va a seguir una estructura. Yo he venido reflexionando sobre la alteridad desde que realicé la tesis doctoral en torno a los viajeros románticos a Oriente en el siglo XIX, y eso me ha ido llevando poco a poco a reflexiones sobre el otro, desde diferentes puntos de vista, digamos recogiendo diferentes autores y autoras de la historia de la filosofía que han ido dando visiones sobre la alteridad. La estructura un poco de la charla: voy a realizar una introducción, después voy a hablar del otro como un ser necesario, luego el otro como un ser necesario para la construcción de la ética y la política, el otro como una fusión con el sujeto, para ir acabando el otro como un ser necesario para la construcción de la propia identidad, y por último el otro o las visiones que tienen que ver con el otro como un ser inferior. Bien, la alteridad, entendida como la existencia del otro en relación con el yo, ha sido un tema recurrente en la filosofía desde sus inicios. Digamos que hablar de la alteridad es hablar de cómo concebimos al otro, es decir, una persona, un colectivo, algo diferente, algo extraño. Y también hablar de la alteridad es hablar de cómo esa otredad nos define a nosotros mismos, también como sujetos. Cada tradición filosófica ha abordado la relación del yo y el otro en base a sus preocupaciones y valores centrales. Digamos que las siguientes secciones que ya he nombrado, pues iré explorando los diferentes enfoques divididos en estas secciones que les he presentado. El objetivo es, bueno, pues un poco hacer un recorrido por la filosofía occidental, la filosofía oriental, los diferentes tipos de pensamiento, el pensamiento también, la filosofía latinoamericana, la filosofía indígena, con el objetivo de también de ofrecerles una visión amplia sobre esta cuestión que a mí personalmente me ha preocupado mucho, porque creo que es uno de los conceptos fundamentales que ha tratado la historia de la filosofía y que ha sido como algo repetitivo. Y ha sido algo repetitivo en la historia de la filosofía, siendo un concepto que tampoco es específicamente propio de la metafísica, que son los conceptos que más se han repetido a lo largo de la historia de la filosofía. Bueno, vamos a empezar por la cuestión del otro como un ser necesario. Platón, eh, en la filosofía griega, pues abordaba la alteridad, digamos, de un modo indirecto. Tampoco es que él hable de la alteridad en sí. Por ejemplo, en su diálogo del banquete expone que con el mito de Aristófanes, pues una visión del otro como complemento del propio ser humano. Cuenta Aristófanes que originalmente los humanos eran seres esféricos completos y luego se dividieron en dos mitades por parte de los dioses, y la verdad es que la plenitud se conseguía al buscar a la otra mitad. Es un poco el origen del mito del amor platónico. Dice: cada uno de nosotros es la mitad de un ser humano y va buscando la correspondiente mitad incansablemente. Bueno, es una imagen poética de la búsqueda del partener, digamos, amoroso, o, bueno, en un sentido amplio, del amor, que nos falta para estar completos. Y bueno, por otro lado, también Platón, en otro diálogo, de los últimos diálogos de su vida, en el Sofista, da al otro una categoría fundamental del ser. Distingue entre lo mismo y lo otro para explicar que algo no es, digamos, X solo en la medida en que es otro que X, digamos. El sujeto no es, el otro no es yo porque es otro diferente a mí. Bueno, es así una forma de darle un estatuto ontológico a esa diferencia. Es decir, para Platón el otro puede ser, digamos, bueno, es que Platón, como ya saben, hay diferentes Platones, pues podríamos decir que es una manera su concepto del otro es una manera de darle un complemento a nuestra alma por parte del otro, y por otro lado es una especie de categoría ontológica que, como ya he definido. Un poco después Aristóteles reflexiona sobre la amistad y da una visión interesante sobre el otro. Digamos que profundiza en el carácter social y ético de la alteridad. Dice que la ética Nicómaco, define la amistad
o la filía como esa perfección entre las personas buenas o entre el bien, donde cada amigo desea el bien del otro por el otro mismo, o sea, no hay una especie de egoísmo, digamos. Aristóteles explica que el amigo nos es tan cercano que lo amamos como si fuera nosotros mismos, es decir, parece que hay una especie de identificación, aunque siga habiendo una diferencia entre el yo y el otro. Y, y bueno, esta idea de la amistad implica que el otro es percibido como un alter ego, es decir, un otro yo, inseparable de la propia, digamos, identidad moral. De hecho, Aristóteles llega a decir que sin amigos nadie querría vivir. Pues sí, incluso el ser humano más próspero necesita de otros con quienes compartir y realizar el bien. La amistad para él es como una virtud necesaria y un puente entre individuos que funda comunidades también justas. Porque no olvidemos que para Aristóteles el ser humano es un animal político por naturaleza y nuestra esencia la realizamos también viviendo en la polis, es decir, en convivencia con los otros. Por tanto, la alteridad es la condición de la vida buena. Y ya que, digamos, solo con la relación que tenemos con los demás desarrollamos las virtudes pues, fundamentales en Aristóteles, como la justicia, o la generosidad, o la magnanimidad, por ejemplo. Es decir, Aristóteles ve al otro no como una oposición del yo, sino como una especie de espejo o de apoyo. Y la amistad, digamos, es el otro sí mismo, es decir, como esta idea del alter ego que nos ayuda a florecer éticamente y a florecer también en la ciudad como individuo. Bueno, dando un salto de continentes y también temporal, vamos a hablar un poco de Confucio, del confucianismo, como una que concibe la alteridad como una armonía relacional. Pues digamos que el confucianismo es una corriente filosófica que fue fundada por Confucio. Estamos hablando en el siglo VI y V antes de Cristo y pone su centro la importancia de las relaciones humanas como fundamento del orden moral y también social, diferenciándolo del pensamiento que ya hemos dicho, o del pensamiento que podríamos llamar occidental. El confucianismo ha intentado pensar al otro como un individuo, eh, o sea, perdón, ha intentado pensar al yo como un individuo autónomo frente a un otro. Es decir, el yo se define por sus vínculos con los demás, por ejemplo, el padre y el hijo, el gobernante y el súbdito, el hermano mayor, el hermano menor, la esposa, el esposo, el amigo y otro amigo. Y en estas relaciones es como se compone la armonía de la sociedad, porque es ahí donde se genera la jerarquía. Bueno, la virtud central, o una de las virtudes centrales para Confucio es el Ren, que es como la humanidad o benevolencia o compasión, podríamos traducirlo así, y es una capacidad de situarse en el lugar del otro. Y digamos que Confucio en la frase no hagas a los otros lo que no deseas para ti, que está dicho en las Analectas 15:23, pues un poco nos dice ya la clave de su pensamiento. La alteridad no es una oposición, tampoco es una amenaza, es una condición de la posibilidad del cultivo moral, del yo, ¿no? Y bueno, pues la ética confuciana parte del reconocimiento del otro, no como un enemigo o rival, sino como un ser con quien construir esa posibilidad de la armonía social, que no olvidemos que para Confucio es siempre jerárquica. La diferencia jerárquica, por ejemplo, entre el padre y el hijo, no implica tampoco una superioridad, digamos, ontológica, sino que es algo como una responsabilidad mutua. Pues hay que seguir unos rituales y unas normas que regulan esas relaciones y permiten esa convivencia justa. El verdadero sabio, además, para Confucio es aquel que logra ver al otro como una extensión de sí mismo en un sentido moral y que actúa con respeto, cortesía a las normas y equilibrio. Por tanto, la alteridad para Confucio se inscribiría en una red relacional en el que el yo pues, no existe sin el otro y el pensamiento personal o el desarrollo personal se mide por la capacidad de tener esas relaciones y cuidarlas según el orden moral. Si pasamos al taoísmo, con Lao Tzu o Lao Tse,
Pues es una corriente que se atribuye a Lao Tzu, más o menos alrededor del siglo VI antes de Cristo. Siempre estamos en China. Y desde esta perspectiva se concibe la alteridad como una manifestación de una dualidad dinámica y armónica del universo. Pues el Tao Te Ching es el texto fundamental del taoísmo y en él se exponen que todas las cosas surgen del Tao, que es un principio originario, digamos, inefable, que no puede ser nombrado, por tanto, y no se puede comprender del todo. Los opuestos para el taoísmo no se enfrentan, sino que se complementan y se transforman mutuamente. Bueno, de ahí viene un poco la imagen del yin y el yang. Por tanto, el yo y el otro no son dualidades enfrentadas, sino, digamos, dos aspectos que son interdependientes en la naturaleza. El Lao Tzu dice en el Tao Te Ching, capítulo 11, del ser provienen las 10.000 cosas, del no ser su utilidad. Es decir, lo otro es necesario para que lo uno exista. Sin, por ejemplo, sin la noche no existiría el día, sin el vacío no habría el ser, el algo o la forma, sin un otro no hay el yo. Por tanto, la alteridad no es un objeto de juicio ni de control, es una realidad natural con la que hay que fluir. Mm, no hay que resistirse a la diferencia, digamos, desde el taoísmo, sino que hay que fluir con ella. En el capítulo 2 del Tao Te Ching se dice: el hombre sabio actúa sin actuar y enseña sin decir. Bueno, es una especie de abogar por una actitud de humildad, de no interferencia y a su vez de respeto al otro. El Tao no impone, no fuerza, no separa, sino que permite el devenir de todas las cosas. Por tanto, la alteridad se comprende desde una ontología de la transformación mutua, ¿no? O interdependiente, donde la identidad es algo transitorio y siempre está atravesada por el otro. También en la historia de la filosofía se ha visto el otro como un ser necesario para la construcción de la ética y la política. Bueno, ya Aristóteles, como hemos dicho, apuntaba un poco por ese lado, aunque nos hemos centrado en la cuestión sobre todo de la concepción de la amistad, que obviamente es un paso necesario para la construcción de la ética y la política. Si volvemos a Kant, podemos decir que Kant ve al otro como un fin en sí mismo y el fundamento de la moralidad. Pues Kant replantea la alteridad en términos de su concepción de la moral universal. Entonces, por ejemplo, en la fundamentación de la metafísica de las costumbres es donde dice el famoso imperativo categórico, eh, que establece una inviolabilidad de la dignidad del otro. Dice algo así como: obra de tal modo que trates a la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre al mismo tiempo como un fin y nunca simplemente como un medio. Esto quiere decir que cada ser humano es un fin en sí mismo y no debe ser un medio de nuestros designios. Es un valor absoluto el otro, la alteridad, por tanto, y nunca es un instrumento para nosotros mismos, para el yo. El respeto al otro, por tanto, es un portador de la misma razón y voluntad libre que nosotros, es decir, es el pilar de la ética. Pues no debemos instrumentalizar, según Kant, a las personas, ya he dicho, sino que debemos considerarlos como objetos de derechos, es decir, como fines en sí mismos. Y la alteridad se convierte en el fundamento de la ley moral. La capacidad de ponerse en el lugar del otro y tratarlo con igualdad de consideración como a nosotros mismos es lo que hace que una acción sea moral, digámoslo así, o dirigida por el bien moral. Y esto para Kant es un precepto, un principio universal, porque cree realmente en una dignidad común que está arraigada en esa racionalidad y libertad que todos poseemos. Entonces, en Kant aparece también la alteridad como un problema también epistemológico, porque la cosa en sí, o el noúmeno, es en cierta medida un otro inaccesible al sujeto cognoscente, ya que no solo conoceríamos los fenómenos, sino nuestras formas mentales. Por tanto, la realidad en sí misma permanece otra respecto a nuestro conocimiento, vamos a decir, finito, pero es en lo práctico donde Kant da el aporte más importante, ¿no?
pues eso, el respeto universal e incondicional al otro, a los derechos humanos universales, vamos a decir, entre comillas. Pues cada persona, repito, por el hecho de ser racional, merece ser tratada como un fin en sí mismo y no como un simple medio. Bien, un poquito después Hegel introduce una especie de dialéctica en la que el otro se convierte en un mediador del reconocimiento propio. Y esto también tiene que ver con la cuestión de la ética en la política. Pues en la fenomenología del espíritu describe el famoso, vamos a decir, proceso dialéctico del amo y del esclavo. Y dice Hegel que la autoconciencia surge solo a través del reconocimiento mutuo entre sujetos. Es decir, que para él el yo no puede llegar a saberse yo sin antes encontrarse con un otro y buscar su reconocimiento. Por tanto, cada conciencia de sí, en su desarrollo, se enfrenta a otra conciencia de sí, que es el otro. Y ambas entablan una especie de lucha de voluntades para afirmarse. Y en esa lucha por el reconocimiento, pues una conciencia puede imponerse a otra y sería pues una el amo y otra el esclavo, ¿no? Pero vamos a decir, paradójicamente, el amo, al no reconocer al esclavo como igual, tampoco obtiene un reconocimiento válido y vive en una especie de dependencia de la labor del esclavo. Mientras que el esclavo, pues como desarrolla una conciencia un poco más profunda, porque no vive tan dependiente del amo, ¿no? Bueno, el amo necesita al esclavo, pero el esclavo a lo mejor podría vivir sin el amo, digámoslo así. Hegel concluye, por tanto, que la autoconciencia libre solo se logra cuando en realidad ambos se reconocen mutuamente como libres e iguales. Y ahí pues ya conocemos su famosa frase, la autoconciencia solo alcanza su satisfacción en otra autoconciencia. Es decir, que para ser plenamente uno mismo, o bueno, vamos a decir sí mismo, se necesita ser reconocido por otro sujeto y a su vez reconocer al otro como otro diferente de sí. Y no intentar pues ni asimilarlo ni eliminarlo. Por tanto, el yo se construye frente a un tú, y esta dialéctica del reconocimiento muestra al otro como una mediación necesaria. Bueno, plantea además que la historia de la humanidad, o la historia humana, es un proceso de expansión de esta libertad mediante sucesivas encuentros, mediaciones, bueno, encuentros mediados con la alteridad, encuentros de reconocimiento del otro. Pues desde la familia hasta la sociedad civil y el estado ético, donde cada subjetividad particular, bueno, ya sea el yo, o ya sea la familia, o ya sea la nación, al final se integran reconociéndose en unidades superiores. Pues el yo se reconoce en la familia en la nación y así sucesivamente. La relación del amo y esclavo inicial que puede suceder, como hemos ya dicho, a veces es superada con formas más altas o más elevadas de reconocimiento legal y moral. De todos modos, Hegel también dijo que había una tensión en etapas menos desarrolladas, pues la conciencia ve al otro como negación de sí y entonces busca suprimirlo o dominarlo. Y solo sería como la eticidad madura, la eticidad madura la que busca reconciliar las diferencias de la comunidad y donde cada individuo puede realizarse libremente, respetando siempre la libertad de los demás. Por tanto, digamos que Hegel en la filosofía occidental ha sido una influencia bueno, incuestionable y muy importante en el concepto de la alteridad, porque reconoce una alteridad en la que necesitamos al otro para ser nosotros mismos y en la que la negación del otro supondría el empobrecimiento del propio yo. Ahora vamos a hablar de algunos pensadores y pensadoras que han estado influenciados también por Hegel. Si hablamos del otro desde el punto de vista ético, también no podemos obviar la figura de Manuel Levinas. En el siglo XX, Levinas pone a la alteridad en el fundamento de la ética, que sería según él la filosofía primera.
Bueno, no olvidemos que Levinas fue un superviviente de la, vamos a decir, Segunda Guerra Mundial y toda la barbarie que hubo después. Y replantea la filosofía, digamos, de la ética en la que subraya la primacía del otro con respecto al yo. Es decir, para él, la experiencia ética básica ocurre en el reencuentro cara a cara con el rostro del otro. Y sobre todo cuando el otro es un ser vulnerable. El rostro del otro nos interpela de modo que nos recuerda cosas tales como no matarás. Y esto es fundamental. Es decir, digamos que el otro despierta en nosotros la moral, ¿no? Ante la presencia del otro yo reconozco un mandato moral que es anterior a cualquier cosa, que es intentar no destruirlo o no reducirlo a objetividad, o sea, tratarlo como un igual. Levinas describe al otro como un rostro expuesto, pero que no deja de abarcar y poseer, pues hay en el otro un rostro, una pobreza esencial, cito, al mismo tiempo el rostro es lo que nos prohíbe matar. La alteridad, por tanto, es radical. El otro es absolutamente un otro, independientemente del yo. Y nunca puedo asimilarlo, y si lo hago, digamos, estoy pervirtiendo su nivel de trascendencia. Por tanto, la ética se convierte para Levinas en la filosofía primera o la filosofía más fundamental. Eh, y digamos que antes del yo pensante, que nos recuerda a Descartes, está el yo responsable, que es el yo que es llamado por el otro. Es decir, en el momento en que me enfrento al otro, ya se despierta la mecha de la moral y por tanto la responsabilidad. Y nuestra subjetividad se constituye como una respuesta a esa llamada, es decir, el otro es un yo que está herido y por tanto hay una relación ética asimétrica y desequilibrada porque en cierta medida el otro tiene prioridad y eso me hace que me descentre y me ponga en cuestión. Bueno, hasta Levinas llega a decir que somos un poco rehenes del prójimo, en el sentido de que la responsabilidad por el otro me ata antes a mí que cualquier otra cuestión que tenga que ver con mi propia libertad. Levinas reivindica la exterioridad inagotable del otro, pues nunca puedo totalizarlo en un sistema sin anular su alteridad. Por tanto, reitero, y por finalizar con Levinas, el otro es una infinita, me despierta a mí una infinita responsabilidad, es decir, una llamada que viene de más allá del ser. Bueno, hay otros autores y autoras del pensamiento que consideran el otro y el yo como algo fusionado. Por ejemplo, si nos vamos al budismo, especialmente en Nagarjuna, el otro es como se consideraría algo así como una ilusión del yo separado. Bueno, en el pensamiento budista, eh, sobre todo en la escuela de Nagarjuna, estamos hablando del siglo II después de Cristo, el concepto de la alteridad se aborda desde la concepción de la vacuidad o del vacío. Todos los fenómenos, por tanto, carecen de existencia propia y, por tanto, ni el yo ni el otro existen por sí mismos de forma independiente. A ver, esto no significa que las cosas no existan de ninguna manera, pero sino que todo lo que existe lo hace en dependencia de otras causas, de otras condiciones y de otras relaciones. No hay nada independiente o autónomo por sí mismo. Es lo que se llamaría la originación dependiente. Es un nombre que yo no puedo pronunciar bien, pero lo voy a intentar. Pratitya Samutpada, en el que el yo y el otro pues emergen juntos y no hay uno sin el otro. Bueno, en los versos fundamentales del Camino Medio, Nagarjuna dice que no hay ser sin el otro, ni otro sin el ser. Ambos son vacíos de ser por sí. Esta visión, digamos, que derrumba la separación entre el yo y el otro, y esa separación entre el yo y el otro es algo muy característico, digamos, del pensamiento occidental. Pues en lugar de afirmar una identidad cerrada y una alteridad definida,
el budismo, digamos, al menos el budismo de Nagarjuna, muestra la idea de que el yo y el otro son construcciones, a fin de cuentas, mentales y por tanto son ilusorias si se toman como algo absoluto. Por tanto, el sufrimiento surge justamente cuando nos apegamos al yo como entidad sólida y vemos al otro como un objeto de deseo o de rechazo. Porque la práctica budista, a fin de cuentas, busca superar esta dicotomía, es decir, el camino de la compasión y la sabiduría es reconocer que todos los seres están interrelacionados y que no hay salvación posible a nivel individual si no es con el otro, pero un otro que es fusionado, es decir, todo es lo mismo. La alteridad, por tanto, no se elimina, pero no se convierte en una oposición rígida, sino que es algo que trasciende a esa oposición rígida. Buda dijo, al igual que tú, todos desean ser felices y evitar el sufrimiento. Bueno, pues desde ahí nace la compasión, digamos, no por similitud total, sino por reconocimiento de una interdependencia profunda que va más allá de las diferencias aparentes. Otra filosofía interesante en la fusión del yo y el otro sería la filosofía del budismo zen, que es un budismo en el que se plantea que hay el otro es una presencia directa y que no es mediada por ninguna conceptualización o por ninguna cuestión conceptual. Digamos que el budismo zen, aunque también se da en China, pero es más propio de Japón, y lleva a pensar que la experiencia directa de la realidad es prioritaria y en esto se incluye la relación con el otro. Pues el Zen rechaza la idea de un yo fijo, pero también la idea del otro objetivado, algo más o menos que ya hacía el budismo. Dogen, que es uno de los representantes del budismo zen en Japón y fundador de la escuela o la corriente de pensamiento Soto Zen, dice, estudiar el budismo es estudiarse a sí mismo, estudiarse a sí mismo es olvidarse de sí mismo, olvidarse de sí mismo es ser confirmado por las 10.000 cosas. Bueno, en esta frase o en este pensamiento, lo otro y lo uno no se distinguen en la experiencia plena. Digamos que dejamos de aferrarnos al yo y entonces nos disolveríamos en el encuentro con todo lo que es, incluido el otro. En el budismo zen, los encuentros entre maestro y discípulo se hacen a través de los koanes o koans, o koan en singular, que son una especie de enigmas que trascienden la lógica y que se entienden a través de la intuición y del silencio. Entonces el otro no es visto como un objeto de estudio, sino como una ocasión de permitirme despertar. No es la intención la de comprender al otro, sino estar presente con él, no proyectarle ni proyectar ideas previas. Entonces la alteridad en el budismo zen sería una presencia inmediata, no una mediación conceptual, y digamos que en esa presencia, en ese aquí y ahora es donde está el encuentro con la alteridad. Ese aquí y ahora se consigue a través de la práctica del zazen o la meditación sentada, que busca precisamente esto que hemos dicho antes, deshacerse de esa ilusión que separa al sujeto del resto de cosas, del otro, de la alteridad, y fundirse con el instante compartido, ¿no? Cambiando un poco de tema, con respecto a la alteridad, también ha habido otras visiones que tienen que ver con la construcción de la propia identidad. Y bueno, aquí ya dejamos un poco la filosofía japonesa, dejamos un poco la filosofía eh, china y vamos a regresar, y la India, y vamos a regresar un poco a la filosofía occidental. El otro en ocasiones me permite construir mi propia identidad, ya sea para bien o ya sea para mal. Por ejemplo, Simone de Beauvoir, bueno, pensadora feminista y una de las pioneras del feminismo en el siglo XX, digamos que escribió en 1949 la obra El segundo sexo. Y esta obra es fundamental en el pensamiento contemporáneo, sobre todo a la hora de pensar, porque Simone de Beauvoir piensa la relación entre el sujeto y el otro como una relación patriarcal, digámoslo así,
en la que el sujeto históricamente se atribuye al varón y el otro a lo opuesto al varón, que en este caso pues sería la mujer. Mm, Simone de Beauvoir coge a Hegel o incluso a Sartre, que fue su maestro del existencialismo, y dice, bueno, la mujer se diferencia con relación al hombre y no el hombre con relación a ella. Es decir, el centro es el hombre y luego la mujer es la diferencia. Ella es lo inesencial frente a lo esencial. Él es el sujeto, él es lo absoluto, ella es lo otro. Pues aquí se ve claramente su pensamiento en la que la estructura de la alteridad para ella es la estructura del patriarcado. O sea, la consideración del otro es tal y como funciona el propio patriarcado. Bueno, pues el hombre o el varón se erige como sujeto universal y la mujer se define siempre en referencia al varón, como alteridad subordinada. Y ella hace un rastreo de la historia, la religión, la biología, el psicoanálisis, eh, bueno, psicoanálisis, hace una especie de psicoanálisis, digámoslo así, para ver el mito del eterno femenino, cómo ha ido evolucionando y cómo se ha ido construyendo a lo largo de esta historia. El mito del eterno femenino al final son un conjunto de proyecciones masculinas, llega ella a la conclusión, que hacen que la mujer sea un ser misterioso, incompleto y que necesite definirse relativamente o haciendo referencia al varón. Hay otra frase muy famosa suya que todos conocemos, dice, no se nace mujer, se llega a ser o llega una a serlo. Digamos que ese es el resumen de su concepción de la esencia femenina como una construcción cultural que ha sido impuesta por el hombre, ¿no? Beauvoir no se queda tampoco en la denuncia, sino que ya reivindica la asunción de la propia alteridad como un sujeto libre. Eh, si mujer es en la historia del pensamiento el ser la otra del hombre, pues lo que pide o lo que reivindica Simone de Beauvoir es que la mujer vuelva a definir o redefinir su propia identidad de tal manera que lo haga desde la igualdad. La alteridad femenina pues no debe implicar una inferioridad y, y dice Simone de Beauvoir, utilizando a Hegel, igual que el amo necesitaba al esclavo, el hombre necesita a la mujer en esta definición patriarcal. Em, pero a su vez, pero la necesita y la oprime. Digamos, para Simone de Beauvoir, la verdadera liberación se dará cuando se reconozca la humanidad plena de todos los seres, ¿no? Sea el hombre, la mujer o el ser que sea. Ahí demuestra en el segundo sexo que la otredad femenina sirvió para que el hombre se sintiera un sujeto absoluto. Y, y digamos, un sujeto análogo a lo que se define desde el punto de vista de lo que sería también Occidente, ¿no? Bien, propone la solidaridad y la acción, que las mujeres se reconozcan a sí mismas como sujetos, pero también se reconozcan entre sí, porque ese era otro de los problemas que existía, que la mujer al final sigue el patriarcado, ¿no? El modelo patriarcal, y entre ellas no se reconocen tampoco como sujetos. Bueno, y Simone de Beauvoir ha sido una pieza clave, como podemos entender, para la versión o visión feminista de la relación del sujeto con la alteridad. Y bueno, a fin de cuentas, como ya he dicho antes, plantea esta cuestión del yo y el otro desde el punto de vista en el que el otro, al final, en este caso un otro que es la mujer, construye la propia identidad del yo y el yo construye la identidad del otro, como la dialéctica del amo y el esclavo. Dentro de esta cuestión de la construcción de la identidad y la relación que la alteridad, la influencia que tiene la alteridad en esto, también podemos hablar de Judith Butler, que fue y es, porque todavía tenemos la suerte de contar con ella, es una filósofa feminista que ha explorado la alteridad siempre en la cuestión de la identidad de género. Es, desarrolla la teoría queer y la ética de la vulnerabilidad. Según Butler, lo que entendemos por identidad, por ejemplo, sería ser hombre, ser mujer o lo que sea,
es algo performativo, es decir, la identidad surge mediante la repetición de cuestiones normativas y actos sociales en el que el proceso en el que la alteridad juega un rol fundamental. Es decir, a fin de cuentas, yo me identifico con lo que soy porque lo he aprendido de la sociedad, he aprendido las formas de actuar que la sociedad me ha enseñado, lo que debo y lo que no debo hacer, lo que me está permitido en esta identidad y lo que no me está permitido. Dice ella literalmente, no hay una identidad de género detrás de las expresiones de género. Esa identidad es performativamente construida por las propias expresiones que consideran sus resultados. Pues el otro, digamos, conforma al mismo. Nos hacemos hombre, mujer o varón o mujer en relación el- al conjunto, digamos, de expectativas que tiene la sociedad establecidas sobre lo que es ser hombre y lo que es ser mujer. Por ejemplo, la noción de lo masculino, que es ser masculino o que es ser femenino. Entonces, ella cuestiona que haya una división binaria entre en la identidad de género. Y digamos que al final este binarismo se conforma imitando o diferenciándose del otro género, pues en base a lo que hemos llamado lo performativo, ¿no? Así la mujer ha sido construida históricamente como el otro, aquí se inspira obviamente de Simone de Beauvoir, y las identidades en realidad en el fondo no son heteronormativas, es decir, no son para Butler lo que define la sociedad que deben ser, y el otro que no es o que no cumple el papel tampoco tiene por qué ser lo anormal o lo excluido. Ella propone subvertir las categorías tradicionales e incorporar la otredad de una manera creativa, pues proponiendo todas las cuestiones estas de que las identidades sean fluidas, que sean híbridas y por tanto que entre el yo y el otro no haya una exclusión y sobre todo cuando el yo o el otro no se adaptan a lo que sería la performatividad social. Butler introduce también el concepto de la vulnerabilidad relacional, es decir, todos somos vulnerables y todos somos dependientes en cierta medida y eso es lo que nos abre al otro. Y digamos que en obras como La vida precaria o Marcos de la guerra destaca que es precisamente esa fragilidad compartida la que funda esa ética que debe ser recíproca. Si no fuéramos vulnerables, si no fuéramos frágiles, no nos acercaríamos al otro y por tanto no tendríamos que construir también esa relación ética desde esta fragilidad. Eh, lo que pasa es que, según Butler, las normas sociales que nos acercan al otro suelen tender a decidir qué vidas pues son más valiosas que otras, digámoslo así, y cuáles quedan fuera. O sea, siguiendo la teoría esta de la performatividad que hemos expuesto, que he expuesto anteriormente. Y entonces lo que propone ella es, para evitar excluir, es reconocer la opacidad del otro, es decir, que el otro es otro al que nunca podremos controlar. Y a pesar de ello, asumir nuestro compromiso de convivencia que tenemos con el otro, porque al final vivimos en sociedad y necesitamos al otro porque somos dependientes y vulnerables y frágiles. En fin, al final la alteridad, o con respecto a la alteridad, según Butler, deberíamos tener una empatía activa y por tanto vivir juntos más que apostar por políticas que nos separen, ¿no? Y que creen marginalidad. Dentro también de la cuestión de las identidades, es muy interesante el pensamiento de, bueno, el otro como identidad, como forma de construir mi propia identidad. Es muy interesante también el pensamiento de Rosy Braidotti, es una filósofa italiana, pero bueno, está en Holanda. Y digamos es una de las principales teóricas del feminismo que se llama postestructuralista y la filosofía posthumana. Ahí es todo. Digamos que lo que afirma es que la diferencia frente que hay una diferencia frente a las, o sea, ella se plantea un pensamiento diferente, digamos, de las ideas universalistas del sujeto. Pues ella dice que no hay una identidad fija y esencial, sino que la identidad se va un poco transformando, desplazando, eh,
también en las relaciones con el otro, ¿no? Por tanto, el sujeto se convierte, o yo, se convierte en un sujeto nómada. Eh, no es un sujeto único y unitario, pues como podría plantearse por parte de algo así más clásico, como sería la metafísica, un sujeto metafísico, ¿no? Sino que estamos ante sujetos que son al final subjetividades que están en constante devenir, en constante cambio y están abiertas a la alteridad. Eh, digamos que, por tanto, las normas sociales para Braidotti, las estructuras de poder establecidas también deben ser fluidas y cambiantes, nómadas. Es decir, a fin de cuentas, Braidotti piensa que no hay una identidad fija y por tanto el otro o la alteridad debe ser algo que se debería valorar positivamente, ¿no? Porque el otro puede ayudarlos a construir esa identidad nómada. Las jerarquías, por tanto, no sirven para Braidotti, porque también serían una especie de... se construirían sobre ese modelo del yo como sujeto fijo, ¿no? En el que hay uno que puede estar por encima de otro. Tiene un concepto muy interesante que es el devenir otro o becoming other, en el que la subjetividad está en constante proceso de devenir a algo distinto, como ya he dicho. Por ejemplo, identificarse con ser mujer es algo que para Braidotti no existe. Podríamos tener la identidad de devenir mujer y nunca se llegaría a ese ser mujer porque estamos en constante evolución, en constante cambio. También, por ejemplo, podemos hablar de devenir animal cuando nosotros nos relacionamos con las otras especies que nos rodean. Por tanto, en estos devenires identitarios, el yo al final sale de sí mismo, se descentra, aprende nuevas formas de existir y se vuelve poroso. Y es en esa aceptación de la porosidad con respecto a lo otro, a la alteridad, que podremos construir, según Braidotti, pues un futuro sostenible. Es decir, las identidades fijas son algo obsoleto o que no tiene que ver con la realidad que nos rodea. Está bien interesante la figura de Gloria Anzaldúa, que es una escritora chicana que también aportó una perspectiva de la identidad pues de los márgenes culturales. Pues al final ella vivió a nivel de identidad entre el mundo mexicano y el mundo anglosajón o americano. Y además tenía la condición de ser mujer, mestiza e indígena y lesbiana. Escribió un libro muy interesante llamado Borderlands, la frontera, en el que ella describe la frontera entre México y Estados Unidos como una herida abierta, una metáfora de una alteridad impuesta por la historia colonial, ¿no? Y muestra la frontera como un lugar de encuentro violento entre dos alteridades. Pues eso es la propia construcción de una identidad disuelta por dos fronteras o dos mundos, hace que, según su reflexión, está la alteridad, por un lado, del primer mundo, que sería el anglo dominante, y por otro lado, del tercer mundo, vamos a decir, que sería en este caso México para ella, que sería el subalterno, ¿no? Por tanto, aquí la alteridad sería un proceso doloroso de la propia identidad. Los otros, digamos los migrantes para ella, sufren discriminación, desposesión, anhelo. Pero esta posición Anzaldúa la transforma en una fuente de creatividad y conciencia mestiza, proponiendo el propio concepto de conciencia mestiza, que es una forma de identificarse por múltiples mundos sin negar ninguno. Reconoce en su propia identidad mixta, digamos, y en su pueblo una identidad en la que coexisten elementos en tensión: lo anglo o lo anglosajón y lo mexicano, lo indígena y lo europeo, lo femenino, lo masculino, lo heterosexual y lo queer. Por tanto, dice ella, en lugar de elegir una identidad u otra, pues se genera la identidad mestiza. En esa alteridad, en ese enfrentamiento del yo y la alteridad, se genera la alteridad mestiza, que es una identidad
que enriquece al sujeto, ¿no? Es una identidad en la que hay una celebración del hibridismo y de la transgresión. Incluso ella en su propia escritura lo hace, porque mezcla el español con el inglés, incluso a veces con el náhuatl, por tanto rompe hasta las fronteras lingüísticas y muestra que la alteridad no es un defecto, la alteridad, sí, la alteridad cultural o la alteridad en general no es un defecto, sino una especie de espacio de resistencia para las narrativas o frente a las narrativas, digamos, hegemónicas. Esta identidad vestida, por tanto, es el espacio de resistencia. En el libro Borderlands, La Frontera, lo que hace es narrar las experiencias de la marginación y propia persona, pues ha sido tratada como extranjera en su propia tierra y ha sido reprimida su sexualidad en su propia cultura y a su vez pues ha construido puentes. La otra, como mestiza, el yo como mestizo, es una fuente de poder. También ha habido concepciones de la alteridad o reflexiones sobre la alteridad y reflexiones en ocasiones críticas en la que el sujeto considera al otro como un ser inferior. Por ejemplo, el caso de Rita Segato, en la que Rita Segato es una antropóloga feminista, vamos a decir, que investigó sobre la cuestión de la violencia de género y la violencia colonial en América Latina. Introdujo la noción de pedagogías de la crueldad. Ella, Rita Segato, observa que las sociedades latinoamericanas, actuales, tienen mecanismos que deshumanizan al otro, pues ya hasta vuelven normal el daño extremo. Y ella considera las pedagogías de la crueldad todos los actos y prácticas que enseñan, habitúan y programan a los sujetos a transmutar lo vivo y su vitalidad en cosas. Es decir, las prácticas culturales nos adiestran en última medida para ver a otros como seres humanos que son objetos. Y en tanto que los vemos como objetos, les negamos las cualidades que debería tener un sujeto. Es decir, hay una cosificación del otro. Y esto es una historia heredada, según Rita Segato, por la cuestión colonial y la cuestión patriarcal. Pues, por ejemplo, el cuerpo de las mujeres ha sido tratado como un territorio de conquista. Y también los cuerpos racializados, que ella llama. Pues en sociedades muy desiguales, los privilegiados pues aprenden, así como quien no quiere la cosa, a considerar que los marginados son seres prescindibles y que además podemos llegar a explotar. Y incluso pueden reproducir la violencia entre sí si no hay alternativas. O sea, que por ejemplo los feminicidios de Ciudad Juárez o las violaciones grupales, según Rita Segato, lo que hacen es, incluso las violaciones grupales filmadas, es una especie de trofeo, es decir, en los cuales la víctima es totalmente objetualizado, cosificado, es un otro, no es un sujeto, porque si no, ¿quién podría perpetrar un crimen tal como un asesinato o una violación? Entonces, esta violencia ella la identifica con la estructura patriarcal. Es una pedagogía que refuerza esa especie de hermandad violenta masculina, la especie de manada, a costa del cuerpo de los otros, que son pues los que no tienen la fuerza. Pueden ser las mujeres o personas feminizadas y los marginados, ¿no? O los marginales. En la expansión de, por ejemplo, el narcotráfico, las pandillas, se encuentra incluso una estética de la crueldad, donde matar es una forma de educar en el terror y es un lenguaje de poder. Y ella aboga por las contrapedagogías. Es decir, la contrapedagogía para ella son las pedagogías, por ejemplo, de la empatía, de la ternura, de poder reconstruir la capacidad de ver al otro como un semejante y no como un ser inferior o como un objeto.
Y, y ella hace una interlocución con las culturas indígenas y resalta pues también el papel de lo comunitario. Es decir, las sociedades más cohesionadas son las que están menos deshumanizadas, donde todos se conocen y también se reconocen, ¿no? Por tanto, es ella, claro, abogando por el comunitarismo, por las comunidades indígenas como ejemplo, pues es crítica, por supuesto, el individualismo capitalista, porque al final lo que hace es aislar y facilitar una diferencia. Y una diferencia en la que la noción de la alteridad es, como ya se ha dicho, pues inferior, ¿no? Bueno, es bastante interesante la noción de Rita Segato y las pedagogías bueno, de la empatía, porque al final nos llevan a construir al otro no como un ser inferior, sino al menos como un ser en igualdad. Cambiando un poco de tercio, Edward Said, que fue un crítico cultural, vamos a decir, un historiador de las ideas, eh, analizó la alteridad en el contexto del colonialismo y los discursos de poder, pero él no se centró tanto en el colonialismo en América Latina como en el colonialismo que tiene que ver en Oriente, ¿no? Bueno, su famoso libro Orientalismo al final muestra cómo Occidente acabó construyendo la imagen de un Oriente como un otro, la alteridad, que al final es algo exótico, tiene un comportamiento diferente al nuestro bueno, en cierta medida lo admiramos, pero a su vez es un ser inferior, porque al final lo acabamos objetualizando. Oriente en realidad, según Edward Said, es una categoría que ha construido Europa, la ha inventado Europa, porque ha creado un imaginario desde muy antiguo, ¿no? Desde que se pintaban a través de la literatura, se contaban escenas, pues, digamos, romantizadas del otro, del oriental, casi como un ser salvaje, por un lado, y como un ser, en cierta medida, que atrae por esa diferencia, ¿no? Pero al final, según Edward Said, siempre se marca una superioridad de Occidente sobre Oriente. En realidad Oriente no es una realidad objetiva, sino una categoría que ha construido Occidente y su mirada hacia el otro, ¿no? Desde Napoleón, dice Said, ha habido una expansión imperial en Europa. Bueno, esto es algo muy sabido por la historia. Y esa expansión imperial ha hecho que, bueno, en épocas donde no había medios de comunicación como hay hoy, en las que tenemos acceso a la información tan fácil, pues había escritores, pintores, políticos, académicos que viajaban a esos lugares y de regreso al lugar de origen contaban cómo se vivía en Oriente. Y entonces al final eso hacía generar una especie de imagen o de imaginario en el cual primero se le negaba voz propia a Oriente y segundo se generaba una especie de discurso de superioridad. Por tanto, Occidente ha construido en Oriente, según Edward Said, una especie de relación de sujeto con la alteridad, sujeto sería Occidente y la alteridad sería Oriente, en el cual hay una relación desigual, ¿no? Obviamente construyéndose el sujeto, el yo o el Occidente como algo superior. En este discurso de la relación del yo y el otro como algo inferior, tenemos también la reflexión de Boaventura de Sousa Santos, que es un sociólogo portugués, que llevó la reflexión sobre la alteridad a cuestiones de la justicia global. Escribió un libro muy interesante llamado Epistemologías del Sur, en el que da una perspectiva que denuncia cómo la modernidad occidental ha definido a los otros como saberes inferiores en todos los conocimientos que no son familiares a la ciencia eurocéntrica, digámoslo así. Es decir, según Boaventura, desde la colonia o desde Occidente, el propio Occidente ha impuesto una monocultura de saber y ha desprestigiado y silenciado todas las visiones que han tenido otros pueblos, como los indígenas, los africanos, los campesinos, los subalternos. Es decir, hay y existe, según Boaventura de Sousa Santos, una especie de colonialidad del saber,
Es decir, que a la que subyace una colonialidad del poder. Hay una necesidad de ampliar la imaginación epistemológica para incluir a la diversidad de conocimientos del mundo, según Boaventura. eh, no existe una justicia global sin justicia cognitiva global. Es decir, para sanar las relaciones con los otros, entendidos como pueblos, primero debemos acercarnos a ellos y valorar las formas que tienen de vivir y de conocer su realidad, y no ir imponiendo nuestra ciencia eurocéntrica, vamos a decir. Eh, lo que ha hecho Europa o Occidente es silenciar las experiencias sociales, las cosmovisiones ancestrales, las prácticas comunitarias, las economías alternativas al capitalismo, diciendo que al final el único modelo válido es el hegemónico occidental. Y lo que propone es reemplazar la idea única de racionalidad por la idea algo así como de un diálogo de saberes, donde el otro epistemológico, pues no lo sé, el otro que por ejemplo desarrolla la medicina tradicional o que tiene una justicia y unas leyes basadas en la comunidad, o que tiene una relación espiritual con la naturaleza y no tanto monoteísta, pues que se ha escuchado y tomado en serio. Es decir, que se olviden, digamos, los conceptos que él llama nortecéntricos y occidentales imperantes de las ciencias sociales. Eh, rescata, digamos, la idea de la alteridad cognitiva y entender que la ciencia moderna es solo una forma de conocer, entre otras. Es decir, la ciencia que ha desarrollado Europa, Occidente, es una ciencia, pero había otras cosmovisiones, había otras cosmologías y había otras formas de interpretar la naturaleza y sus leyes y sus normas y sus formas de funcionamiento. Entonces, acuña el concepto de sociología de las ausencias, en la que el poder dice que qué es lo que no es ciencia y no es desarrollo, y por tanto, qué es lo que invisibiliza o debe ser invisibilizado. Y se trata, pues, rescatar estas ausencias para poder establecer una relación igual entre Occidente y la alteridad, el resto de comunidades, el sur global, que es lo que más le preocupa. Otro pensador importante en este sentido fue Walter Mignolo, que es un señor nacido en Argentina, y también habla un poco de este giro decolonial, en el que él considera que la modernidad se constituyó haciendo que los pueblos colonizados, a fin de cuentas, sean un otro negado, no ya inferior, sino negado. Dijo literalmente, no hay modernidad sin colonialidad. Es decir, los logros que Europa tuvo y los logros que Europa exhibe, tanto científicos, filosóficos como económicos, pues surgen a la vez que la conquista de América, la trata de esclavos y la subordinación de Asia. Entonces, la modernidad, a fin de cuentas, es una colonialidad. Y Europa se pensó a sí misma como centro, es decir, como lo uno, como el yo, produciendo una alteridad de periferias que estaban totalmente subordinadas. Él, a diferencia de Edward Said, en este sentido, analizó el discurso orientalista desde fuera y propuso pensar desde esa exterioridad y desarrollar la llamada opción colonial, que parte de que existen unas epistemologías, también como decía Boaventura, y unas cosmologías subalternas. Por ejemplo, para él, Occidente y el resto no son esencias que podríamos decir geográficas, sino son construcciones de un poder global. Y esto se originó ya, según él, con la conquista de América en 1492. O sea, que la propia idea de América Latina para él es un producto de la colonialidad. Por tanto, lo que ha hecho Europa es borrar la diferencia o la alteridad que tiene que ver con lo indígena o con lo afro. Y digamos que habría, según él, según Walter Mignolo, es reconocer
que hay que desprenderse de estas categorías impuestas y reimaginar la identidad desde abajo, desde América, desde África, y construir una pluriversalidad, no una universalidad, porque la universalidad implica que hay universalidad, es decir, un único criterio, una única ciencia, una única forma de pensamiento que es la válida. La pluriversalidad, por tanto, lo que harían es que coexistieran muchos centros y que coexistieran de manera igual. Es decir, la alteridad se convirtiera en algo, digamos, planteando un poco la misma idea, algo igual a lo propio. Si seguimos caminando en esta cuestión del otro como alguien inferior o no, mmm, no podemos dejar de pensar y de hablar de Angela Davis, que fue una activista muy importante que ha reflexionado, digamos, sobre la alteridad desde la práctica del antirracismo y el feminismo. Eh, pues ella, al final, era una afroamericana y nació en Alabama y vivió, pues, ese ser otro como ser mujer y ser de otra raza, ¿no? Obviamente en Estados Unidos estamos hablando de, por ejemplo, ella nació en 1944, estamos hablando de un Estados Unidos bastante en el que la población negra pues era tratada como un otro que era inferior frente al blanco dominante, digámoslo así. Y ella escribe un libro, Mujeres, Raza y Clase, publicado en 1981, en el que, en el que hace un análisis de cómo las mujeres negras, en particular, tienen una triple alteridad, es decir, género, raza y posición o clase social. Y estas mujeres negras fueron pues esclavizadas, relegadas a servidumbre, a trabajo precario, ignoradas por el feminismo blanco de la época. Y digamos que esta identidad múltiple no la ve, que ella tiene, no la ve como una debilidad, sino que es una posición desde la que luchar. Porque hay que, según ella, rebelarse contra la interseccionalidad. Ese feminismo interseccional y antirracista es el verdadero feminismo para ella. Desde su punto de vista, las diferentes formas de opresión, pues ya digo, sexismo, racismo, capitalismo, se refuerzan por lo que al final las resistencias deben unirse. Y la solidaridad debería ser, según ella, la palabra clave en la experiencia con la alteridad. Porque es esa solidaridad la base desde la que luchar contra la opresión. Y así propone hacer como alianzas entre distintos grupos oprimidos, como mujeres, etnias, los trabajadores, las comunidades LGTBI. Sin esa solidaridad entre los oprimidos es imposible conseguir nada. De hecho, ella misma participó en movimientos diversos, como las Panteras Negras, que era un movimiento de la lucha racial, para la lucha racial. Participó en movimientos obreros, en campañas de presos políticos. En fin, fue al final una actora de lo que defendía, ese puente entre las diferentes causas. Para ella todas las vidas importan, sin diferenciar si hay vidas negras o no, o la justicia debe ser igual para todos. Y no se logra superar la alteridad como algo inferior negándola e imponiendo un universalismo que al final es una cosa vacía, sino que al final se supera esa alteridad como algo inferior atendiendo a diferencias reales y combatiéndola pues para que recuperen la voz los que digamos históricamente han estado silenciados. Digamos, en este recorrido, la conclusión, que es un recorrido que yo he realizado, en el que me he dejado muchos nombres, pero creo que ha sido un recorrido, digamos, yendo a las partes que desde mi punto de vista y en este tiempo de reflexión
han sido fundamentales en la relación con la alteridad. Pues es el otro un ser necesario, es el otro un ser necesario para construir la ética y la política, es el otro y el yo algo que no existe, un vacío categórico, es el otro el que me permite construir mi propia identidad, es el otro un ser inferior, debería serlo considerado un ser inferior. Bueno, pues al final, digamos, si volvemos a la etimología de la alteridad, el alter es el otro, ¿no? Y la alteridad es una manera, es una preocupación, siempre ha sido una preocupación en la filosofía, porque a fin de cuentas queremos comprender eh, lo que somos y lo que somos en relación con el otro. Eh, Además, citando a Ricoeur, yo diría que la estima de sí mismo y la estima del otro se convierten en algo equivalente, porque al final nos descubrimos con el otro. Y, y la filosofía en esta reflexión tiene un papel fundamental, porque quizás el otro y el yo deberían replantearse si deberían existir como categorías totalmente diferenciadas o sean enfrentadas o fusionadas, pero diferenciadas, y quizás la categoría más interesante a plantear sería la del nosotros, es decir, esa pluralidad en la que hay una interacción, en la que no hay tanta diferencia, en la que la alteridad ya no es una amenaza, sino la posibilidad incluso de salir de uno mismo, de cooperar, de aprender, de crear, porque a fin de cuentas creamos la creatividad. Sí, todos tenemos nuestra creatividad, pero en relación con el otro, nuestra creatividad puede potenciarse. Pues al final es este nosotros lo que puede hacernos salir de este mundo fracturado en el cual hay muchas incomprensiones que tienen que ver con incomprensiones culturales, conflictos de género, brechas socioeconómicas, y es casi una cuestión de urgencia social, una cuestión de urgencia política, eh, abrazar esa alteridad como un nosotros. Creo que esto, personalmente pienso que es una llamada a la humildad y también a la justicia. Por tanto, si el concepto de la alteridad desde Platón hasta nuestros días ha sido algo que ha preocupado al pensamiento y a la filosofía, eh, es un pulso en nuestra condición humana. Define la alteridad siempre cómo vemos al otro. Si lo vemos como un extraño, si lo vemos como un amigo, si lo vemos como un oprimido, como un distinto, incluso si lo consideramos fuera de la humanidad o de lo que seríamos lo humano, ¿no? Entonces, todas estas perspectivas que he presentado y tantas otras que hay nos permitirán ver que la filosofía de la alteridad es algo plural, es algo profundo, es algo crítico y que el problema del otro es algo a resolver. Es una cuestión de la polis, es algo que nos deberíamos plantear y es algo que a la que se debería dar respuesta desde la filosofía política. No es suficiente con establecer unas líneas generales, leyes para castigar, vigilar en nuestra relación con el otro. Debería reflexionarse desde el punto de vista profundo qué relación tenemos con el otro, qué relación queremos tener y cómo podemos vivir ese nosotros en un mundo global para poder establecer una humanidad compartida en la que no solo yo soy el centro del universo, el centro de la polis, el centro de la sociedad, sino que estoy en constante relación con el resto. Pues nada, sin más, muchas gracias.